Buenos días, mi nombre es Ruth Mendoza y vamos a conocer acerca de las variables en estadística. Es una característica de una muestra o población de datos que puede adoptar diferentes valores. Los tipos de variables según su operatividad podemos encontrar las variables cualitativas, que son todas aquellas variables que nos permiten la identificación de una característica concreta, pero no permite cuantificarla, sino lo único que busca es informar si existe o no existe. Las variables cualitativas dicotómicas son aquellas que solo existen dos posibilidades: estar vivo o muerto. Es un ejemplo de ellas, lo cual no es posible estarlo a la misma vez, de tal manera que uno de estos valores niega al otro. Las variables cualitativas politómicas son todas aquellas que admiten la existencia de múltiples valores, pero al igual que en el caso anterior, solo permiten la identificación de un valor, excluyendo al resto sin poder ordenarse. Un ejemplo de esta es el color. Mi nombre es Joel Márquez. A continuación definiremos lo que son las variables cuantitativas, teniendo en cuenta que estas son las que poseen valores cuantificables o que pueden expresarse de forma numérica y por tanto se pueden hacer operaciones matemáticas con ellas. Estas se clasifican en discretas, que son las que representan valores enteros no fraccionables, como por ejemplo el número de un producto fabricado o la cantidad de muertos de un accidente de tránsito. Y tenemos las continuas, que son las que tienen los valores fraccionables, y pueden ser como por ejemplo la edad, la distancia, los ingresos económicos o las ganancias de una empresa. Mi nombre es María Ángeles Gutiérrez y yo les voy a hablar de las variables según su relación con otras variables. También es posible determinar diferentes tipos de variables en función de cómo se relacionan sus valores con los propios de otras. Tenemos la variable independiente. Es la variable de la cual se parte para observar los efectos que determinan cualidad, característica o situación que pueden tener sobre los diferentes elementos. El sexo y la edad son ejemplos de variable independiente. También está la variable dependiente. Esta hace referencia al elemento que resulta modificado por la variación existente en la variable independiente. Mi nombre es Lilia Colmenares. Hoy les vengo a presentar la variable moderadora y las variables extrañas. Entendemos por variable moderadora el conjunto que altera la relación existente entre variedad dependiente e independiente. Ejemplo de ella se da si relacionamos la moderadora dependiente, que serán las horas de clase, y la moderadora dependiente, que serán las notas de un examen. Dentro de las variables extrañas, esta etiqueta hace referencia a todas aquellas variables que no se han tenido en cuenta, pero que tienen un efecto sobre los resultados obtenidos. Es así donde todo aquel conjunto de variables no controlados y tenidos en cuenta en la situación estadística, aunque es posible identificarla. Entre los ejemplos de las moderadoras extrañas tenemos las cualitativas, que sus cualidades serían, dentro de la estadística, el color de ojo, la raza y el sexo. Gracias. Buen día, soy la participante María Márquez y yo le voy a hablar sobre los tipos de variables según su escala. Otra posible clasificación puede realizarse en función a sus escalas y medidas. Una variable de razón puede tener propiedades tanto ordinal, nominal y de intervalo. En estadísticas existen dos grupos, que son las cualitativas y las cuantitativas. La nominal pertenece al grupo de las cualitativas. Esta se diferencia de la ordinal porque no requiere de ningún orden en específico. Un ejemplo de este puede ser: Juan tiene los ojos verdes. Un ejemplo de esto sería la nacionalidad, el sexo, hombre o mujer, o la religión. Gracias. Dándole continuidad al tema, en esta oportunidad me corresponde hablarles sobre la variable ordinal y la variable de intervalo. La variable ordinal, si bien se pueden operar de acuerdo como establece entre ellas los diferentes valores. Se trata de una variable fundamentalmente cualitativa. Ejemplo de ellas es el estatus socioeconómico y
el nivel académico, que se puede llevar de mayor a menor. Entre las variables de intervalo se puede decir que es una escala que permite establecer relaciones numéricas entre las variables. También se puede caracterizar por un valor inicial, por un valor final. Su ejemplo es de la diferencia que existe entre 40 grados centígrados y 50 grados centígrados, para poder llevar así el tiempo inicial y el tiempo final. Buenos días, mi nombre es Héctor Manzano. Voy a hablarles sobre variable de razón. La variable de razón se mide en una escala tal que es posible su total funcionamiento, pudiendo realizarse diversas transformaciones de los resultados obtenidos y estableciendo relaciones numéricas complejas entre sí. Existe un punto de origen que supone ausencia total de lo medido. Por ejemplo, en este caso, el valor de 0, ausencia de variable o algo. Ejemplo de variable cuantitativa. Podemos medir esta variable por medio de talla y peso. También lo podemos medir por ingreso o salario, y también en precios. Esto se mide de forma numérica. En el caso de la variable de razón cualitativa, mediremos la variable sexo, masculino y femenino. También se puede medir otra variante, es salud, buena, regular y mala. Esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias.